son los precios de los pasajes que tenemos aquí en la terminal de buses. Acompáñenos a averiguarlo. ¿Cómo están los pasajes? ¿Cómo lo saben? 100 bolivianos están. Muy caro. Porque ha subido el diésel, ¿no? Pero no está tanto tampoco. Cochabamba está 130. A Cochabamba, Santa Cruz está 300, 350. Y a Potosí 200 bolivianos. Ya no, pues muchos no han viajado, se han quedado. ¿Ustedes van a viajar? He viajado a Potosí una vez, pero he viajado con 250. Eran 100 pesos el pasaje. Y muchas veces no terminan en una denuncia. Esa situación imposibilita a la ATT de realizar la actividad de fiscalización. Buenas noches, amigos de todo el país. Sí, gran movimiento en diferentes terminales, en el eje troncal y en diferentes puntos de la región y en todo el territorio nacional. Tiene que ver con las fiestas de fin de año y con que las personas aprovechan para viajar, pero claro, la preocupación latente durante estos días tiene que ver con el precio de los pasajes interdepartamentales, que se ha elevado de manera abrupta y la gente y la población solicitaban controles. Hay un acuerdo por parte de los choferes, las empresas y la ATT, una elevación provisional del 40% en el precio de los pasajes. Se entiende que los controles deberían ser de manera constante porque la gente está viajando a diferentes puntos del país. Bienvenidos aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hola, Luciana, buenas noches. Hola, Gerardo, buenas Penúltimo noches. programa del año. Así, ay, Qué ¿verdad? rápido, ¿no? Qué rápido. Mañana tenemos un programón. Programón. Ya van a ver las sorpresas que tenemos mañana. Pero vamos con algunos temas. Hoy Bolivia habla de... Ante movilizaciones, gobierno convoca al diálogo a la Central Obrera Boliviana. Hoy, parte del gabinete ministerial salió en conferencia de prensa con las diferentes autoridades para convocar a mesas de diálogo para hablar del decreto 5503. Hoy Bolivia habla de acuerdo transportistas ATT. Pasajes interdepartamentales subirán 40%. El acuerdo establece que esto tendría que entrar en vigencia a partir del 2 de enero, pero algunas empresas ya se están enmarcando precisamente en este incremento. Y es de manera provisional. Hoy Sí. Bolivia habla de desvío ilegal de combustible. Cada día se perdían 3 millones de dólares, parte de las investigaciones y auditorías. Hoy Bolivia habla de cocaína impregnada en madera, un aprehendido en operativo binacional Bolivia-Chile. Hoy Bolivia habla de denuncian escasez de GLP, en cobijas se registran filas y hay falta de gas. Hoy Bolivia habla de... Tenemos una consulta en nuestras redes sociales. Incremento de pasajes. ¿Cómo calificaría el control de la ATT en las terminales del país? ¿Bueno, ineficiente o prácticamente no existe? ¿Qué dice la gente en redes sociales? Vamos a verlo a continuación. Bueno, 4%. Ineficiente, un 39%. Y no existe, 57%. Vamos actualizando las informaciones en diferentes puntos del país. Terminal de buses en La Paz. Rudy Espinosa, buenas noches. Me imagino que gran movimiento. ¿Nos cuentas? Precisamente a estas horas de la noche, gran movimiento que tenemos aquí en el terminal de buses de la ciudad de La Paz, pero rápidamente quiero que me acompañen a este lugar, por favor. Vimos a personal del ATT haciendo tal vez un reclamo, una denuncia, haciendo en este caso el seguimiento correspondiente, y precisamente vamos a hablar con ella. ¿Cómo está? Acaban de ustedes tal vez tenían una denuncia con los pasajes. ¿Qué le dijeron? Perdón. Es el tema del asiento, pero ellos también que se pueden. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, estaban haciendo una denuncia en este caso con lo que es el asiento, nos señala justamente, y vamos a hablar con la ATT acá de por qué no se está realizando, tal vez sí se está realizando estos controles en los distintos lugares donde se venden estos boletos. En todo caso, ¿cómo está? Buenas noches. Personal del ATT está realizando controles en lo que son los pasajes, perdón. Evidentemente está haciendo control de las tarifas en todas las terminales del país. ¿En qué parte están el personal en este caso? No los vemos, perdón. Ahorita está viendo la devolución de pasajes, si no estoy mal, en Cosmos o Dorado. ¿Cuánto personal en este caso tenemos por parte de la ATT realizando control, tal vez en cada una de las estaciones que tenemos acá? Acá estamos 3 personales, reforzados. 3 personas. Sí. Allá justamente debe estar en Cosmos, está personal. Igual nosotros viene un usuario, lo atendemos aquí, o en caso contrario vamos a la empresa. El día de hoy, hasta esta hora, ¿cuántas denuncias ya por los pasajes? Ya se quedó en claro que debe subir solamente un 40%. ¿Cuánto está el pasaje ahora? No, pero recién se va a dar ese aumento. Ahorita el total de reclamos no le podría dar un número exacto, pero se han tenido una bastante cantidad.
se han dado toda solución. Perfecto, muchas gracias. Y el horario de atención, como lo mencionan acá, es de lunes a viernes, desde las 6 a las 10:30. Mañana feriado van a atender, ¿hasta qué horarios? De manera normal, todos los días, sí. Los mismos horarios que vemos acá. Perfecto, le agradezco mucho. La palabra en este caso, Luciana, del personal del ATT acerca de estos controles que se deben realizar en la terminal de buses respecto a lo que es el incremento de los pasajes, que ya se ha quedado que debe ser en un 40%, pero como lo han escuchado, esto se va a realizar de forma paulatina y imaginamos que posiblemente desde el lunes no nos ha dado una respuesta clara, pero todavía no se ha implementado este pasaje o este control o este incremento, en todo caso, del 40% en las distintas rutas, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro. Y si quieres tal vez consultar cuánto es el precio en este caso a estas horas de la noche, avísame, Luciana, y nosotros lo preguntamos. Bien, Rudy, muchísimas gracias. Y en breve nosotros vamos a estar conversando con el personal del ATT para que nos pueda dar el detalle de la implementación de esta nueva tarifa, un incremento del 40% y cómo se van a desarrollar, claro, los controles en beneficio de la población. Los reportes que tenemos de registros realizados alcanza un total de 34.618 candidatos inscritos en todo Bolivia. Es la cifra más alta, la cifra históricamente más alta en cualquier proceso eleccionario de Bolivia. 34.618 candidatos inscritos. Vamos a ir por el tema de datos que les sirven a ustedes. Tenemos en realidad 184 organizaciones que han inscrito candidatos y que van a poder participar en este proceso electoral. Estamos a punto de cerrar el 2025. Ha habido récord en inscripciones para las candidaturas rumbo a las subnacionales. Nos acompaña Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien saludamos. Gustavo, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. ¿Cuáles son las actividades próximas más importantes dentro del calendario electoral? Gerardo, Luciana, para mí es un gusto y un placer poder conversar con ustedes, saludarlos también e informarles. Bueno, como ustedes mostraban ahí era el adelanto, nosotros hemos recibido 34.618 candidaturas. Y respondiendo a tu pregunta, justo estamos en la etapa del calendario electoral, donde cada tribunal departamental electoral está revisando las carpetas que han presentado los candidatos para revisar los requisitos que tienen que presentar. Recordemos que una cosa es la inscripción del candidato, que no lo habilita solo por el hecho de tener la inscripción, sino que ahora los tribunales electorales tienen que verificar que ese ciudadano o esa ciudadana que se ha inscrito como candidata tienen que cumplir los documentos. Te podría dar ejemplos, por ejemplo, el REHAB, el certificado de solvencia, el de no violencia, el de idiomas, etc. Entonces, esa etapa en el calendario electoral va a concluir el 3 de enero. Y el 3 de enero, las secretarías de Cámara de cada uno de los 9 tribunales electorales va a emitir un informe a su sala plena, que va a ser conocido el 5 de enero, fecha siguiente en el calendario electoral, y ya posteriormente, cuando este informe se apruebe, el 9 de enero, que es la actividad más importante de este cronograma, se va a publicar la lista de habilitados e inhabilitados en el proceso electoral. Y a partir de ese momento, presidente, ¿qué es lo que viene? ¿Se publican las listas habilitados, inhabilitados? ¿Cuál es el paso siguiente del Tribunal Supremo Electoral? Yo le agradezco, Luciana, por esa pregunta porque es vital, ya que el objetivo de publicar la lista de habilitados e inhabilitados da un resultado siguiente. En el tema de los inhabilitados es que la organización política va a poder sustituir a estos, pero en el tema de los habilitados, publicarlos tiene un objetivo, que los ciudadanos desde ese momento, si consideran necesario y si tienen la prueba objetiva, pueden presentar demandas de inhabilitación contra los habilitados. Gustavo, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer de este 2025, tomando en cuenta que incluso desde el 2024 estamos en una época muy activa electoralmente hablando, con las elecciones judiciales entonces, las elecciones generales este año? ¿Cuál es la evaluación que podemos hacer para cerrar este año? No, ha sido un gran año para el órgano electoral, altamente positivo. Hemos administrado 3 elecciones, yo diría judiciales, y la primera y segunda vuelta de elecciones generales, donde hemos demostrado la capacidad que tiene el órgano electoral, las mejoras que se han hecho al proceso electoral, el tema del CIREPRE, la credibilidad que ha crecido en relación al órgano electoral. Por lo tanto, nosotros podemos evaluar como un año altamente positivo en el tema electoral. Socialmente, presidente, se está tomando algunas previsiones. Le pregunto esto porque estamos cerrando un 2025 con algunos conflictos.
Evidentemente hoy el gobierno ha convocado una vez más al diálogo, pero hay sectores que no están muy de acuerdo con asistir. Aguardaremos evidentemente lo que vaya a suceder, pero si es que se generan conflictos sociales, ¿el calendario electoral podría ser modificado? Claro que sí. Yo creo que el tema de los conflictos, paros, bloqueos altera el calendario electoral. Por eso nosotros evaluamos todos los días el tema de algunas críticas, puntos críticos que tengamos, etcétera, para organizar este proceso electoral. En este momento no tenemos desplazamiento de personal, pero sí en las siguientes actividades lo vamos a hacer. Por lo tanto, estamos haciendo un seguimiento día a día de las determinaciones que pueden tomar y relacionándolo al proceso electoral para el tema de la logística principalmente. ¿Esto podría modificar también la fecha de las elecciones subnacionales? No, definitivamente no. Y esa pregunta es muy importante. Recordemos que todas estas autoridades, que son cerca de 5.000 en todo Bolivia, van a cumplir su mandato en los primeros días, en la primera semana del mes de mayo. En esta primera semana del mes de mayo van a cesar en sus funciones todos los alcaldes de Bolivia, todos los concejales, todos los gobernadores y todos los asambleístas. Por lo tanto, el 22 de marzo es una fecha inamovible en el calendario electoral, más aún teniendo en cuenta que tenemos que desarrollar por norma una posible segunda vuelta en el caso de los gobernadores. Es decir, ¿se estaría tomando las previsiones en caso de que pueda suceder algún conflicto social, presidente, que modifique sí el calendario en cuanto al trabajo previo que tiene que desarrollar el órgano electoral, pero sin modificar la fecha de las elecciones? Así es, ninguna actividad del calendario electoral en torno a fecha se va a modificar. Sí vamos a tener una logística diferente en el caso de que la situación lo amerite, pero las fechas del calendario se mantienen, son inamovibles en realidad, no se pueden modificar. Ahora, tomando en cuenta el cambio de vocales que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo se tendrá que afrontar este 2026, tomando en cuenta que, como lo decía, ha sido un 2025 intenso y de un trabajo positivo desde la institución, desde el órgano electoral? ¿Habría modificaciones que se tendría que corregir, mejorar para el próximo año? Bueno, yo, por la experiencia que tengo, son 30 procesos electorales. Te podría decir un secreto que siempre lo utilizamos los que trabajamos en el órgano electoral. Un proceso electoral siempre permite mejoras y es algo que a nosotros nos gusta hacer. Para este proceso electoral te comento, por ejemplo, que vamos a dar cumplimiento a gran parte de las recomendaciones que ha hecho la Unión Europea para mejorar el proceso electoral. Una de ellas, identificar a recintos electorales que tengan un mejor acceso, por ejemplo, a personas con discapacidad. El tema de mejoramiento de normas, de la relación con los delegados de organizaciones políticas. El CIREPRE va a estar en los 342 municipios de Bolivia. Entonces vamos a hacer mejoras con el objetivo de que los ciudadanos sientan y perciban que el proceso electoral ha sido seguro, transparente y confiable. El presupuesto, presidente, si nos puede hablar de aquello. Evidentemente en las pasadas elecciones se ha tenido algo de conflicto por el tema de la Asamblea Legislativa, aprobación de créditos, etcétera, y el presupuesto que sí evidentemente ha sido uno de los puntos que preocupaba. Ahora está garantizado para que el tribunal pueda realizar el trabajo rumbo a las subnacionales, entendiendo que incluso el trabajo es mayor. Sí, tienes toda la razón, Luciano. La diferencia con el anterior proceso electoral es que para las elecciones generales nosotros teníamos voto al exterior, necesitábamos dólares. Para este caso no, tenemos exclusivamente voto nacional. Es un presupuesto el doble, es más caro, son 300 millones de bolivianos por la cantidad de candidatos que tenemos, por la cantidad de papeletas que utilizamos en los 9 departamentos, en algunos casos como Tarija 3 papeletas, 3 ánforas. Pero hasta el momento no hemos tenido ninguna observación con el tema del presupuesto. El órgano ejecutivo ha desembolsado nuestras solicitudes de manera normal. En pasados procesos electorales se ha escuchado muchas veces de injerencia de otros órganos, de otras instancias sobre el Tribunal Supremo Electoral. En lo que marcha de este calendario rumbo a las subnacionales, ¿ha habido algo de eso en algún grado, en algún porcentaje? No, yo le podría asegurar que no, en ningún grado, en ningún porcentaje. Yo creo que el tema de la elección judicial y la injerencia del Poder Judicial con sentencias la hemos cortado en realidad con las elecciones generales de la primera y segunda vuelta. Usted recordará que no hemos tenido ninguna sentencia que paralice o que altere el calendario electoral y ahora tenemos que acabar con eso. Ninguna sentencia
puede en realidad vulnerar la democracia ni alterar el principio de precaución. No lo vamos a permitir de ninguna manera. Uno de los puntos que hemos venido conversando con usted cuando era vocal, ahora como presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo, tiene que ver con redes sociales, con guerra sucia y con todo este movimiento que hemos visto en estos dos procesos electorales. ¿De alguna manera se va a modificar el trabajo o el control que desarrolla el órgano electoral en redes sociales, si es posible, o en cuanto a guerra sucia? Sí, definitivamente. Es un punto de mejora. Nos va a costar hacerlo. Controlar redes sociales es muy difícil por el tema de los perfiles falsos, las cuentas falsas, las granjas de trolls que existen en un proceso electoral, etcétera. Pero como órgano electoral estamos tomando todos los recaudos para mejorar en este sentido. Ahora, todo proceso, todo cambio necesita un proceso para asentarse. Y le hablo de los nuevos vocales. Imaginamos que va a tomar unas semanas para que puedan engranar como un proceso electoral como el que se viene lo amerita. Sin embargo, ¿cuál ha sido la posición? ¿Hay predisposición por cada uno de ellos para trabajar de manera coordinada? Totalmente. Solo le voy a responder a su pregunta que el día sábado ellos estaban siendo posesionados y el domingo ya teníamos nuestra primera sala. Tenemos un proceso electoral en marcha, por lo tanto no hay tiempo de descanso. Están altamente comprometidos en el proceso electoral, puedo dar fe de aquello en realidad, y juntos estamos organizando este proceso. Están comprometidos con la democracia, con estas elecciones subnacionales. Hemos visto que son muy proactivos, lo hemos visto todos estos días, por lo tanto nos sentimos muy satisfechos por la sala plena que nos está acompañando en esta gestión. Bueno, presidente, le agradecemos mucho por este contacto con nosotros y, bueno, evidentemente con la mirada puesta en lo que vaya a suceder en las subnacionales y que sea una buena gestión 2026 también para el órgano electoral. Que le vaya muy bien. No, yo les agradezco mucho a ustedes. Ya estamos entrando en los últimos días, al último día del año en realidad, mañana 31. Les deseo mucha paz, mucha bendición a ustedes, a todos los bolivianos, que Dios siempre nos bendiga y que día a día Bolivia sea mejor. Un abrazo grande para todos. Igualmente, presidente, muchísimas gracias. Cambiamos de tema, hablamos de la situación del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Terminó su audiencia hace unos minutos atrás. Libertad inmediata determinó el juez. Estamos con Carlos Ligerón desde la capital cruceña para conocer más detalles. Carlos, adelante. Libertad para el ex ministro Eduardo del Castillo. Nos encontramos con el abogado de algunas de las víctimas quienes sentaron denuncia en contra de esta autoridad. Doctor, ¿qué es lo que ha determinado la justicia en este caso? Bueno, primeramente nos hemos presentado como víctima del ex ministro del Castillo por todos los abusos que ha cometido en la persecución indebida, ilegal de 300 jóvenes cruceños. Nos hemos presentado a la audiencia para demostrar que se tiene que activar la justicia universal en los delitos de lesa humanidad que fueron los que cometió el exministro. Estamos hablando de tortura, secuestro, entre otros. Ahora la autoridad ha determinado su libertad. Evidentemente, toda vez que se basó a una audiencia que se llevó en la localidad de Guarnes, en la jurisdicción de Guarnes, donde la juez ya le había dado la libertad. Entonces, fue cumplir el protocolo de tener una audiencia de acción de libertad. ¿Qué va a pasar ahora en adelante, ustedes como denunciantes, como víctimas? No, durante todos estos años, las víctimas hemos presentado los videos en audiencia, también le vamos a pasar a ustedes para que puedan ver el abuso policial, obviamente ordenado por el ministro. No encontraron justicia. Es por eso que nosotros estamos acudiendo a la justicia internacional en estos momentos. Muchísimas gracias, agradecemos al abogado de las víctimas, quienes denunciaron al ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, y ellos están disconformes con la determinación tanto de la juez de Guarnes como del juez de garantías de la audiencia que se llevó a cabo aquí en el Palacio de Justicia. Perfecto, gracias Carlos. El exministro dijo también al momento de salir del Palacio de Justicia que va a buscar que se resarzan sus derechos constitucionales que según él han sido vulnerados en su detención horas de la madrugada en Virubiru, tomando en cuenta que desde lo que decía la Fiscalía hubo obstrucción al trabajo de la policía. Vamos a ver también qué hacen los abogados de las víctimas que anunciaron procesos contra la exautoridad.
22:19. Vamos a cambiar el rumbo de la información para volver a hablar del tema del precio de los pasajes para los viajes interdepartamentales. Este acuerdo con choferes, empresas y la ATT de un incremento de un 40%. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuáles son los detalles de este acuerdo? Le quiero dar la bienvenida al licenciado Carlos Alberto Ágreda. Él es director ejecutivo de la ATT. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros aquí en vivo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos comenta, por favor, detalles, don Carlos, de este acuerdo 40%, ¿cómo se va a implementar? Bueno, este es el resultado de un inicio de diálogo de hace algunos días que hoy día ha tenido su expresión en la participación de la ATT en la Asamblea de la Confederación de Choferes de Bolivia. Ha sido un debate largo, complicado, difícil, pero ha sido afortunadamente un debate técnico que ha concluido con una decisión. La decisión que hemos adoptado en conjunto ha sido la de aprobar un incremento del 40% que va a ser una tarifa transitoria durante los próximos 6 meses, mientras se realiza un estudio de costos a detalle de manera compartida con esta confederación. El objetivo fundamental de esto tiene que ver con dos cosas. Por una parte, el reconocimiento de que el sector del autotransporte ha sido marginado del proceso de regularización de tarifas desde el año 2013. Entonces había un largo tiempo en el cual debía regularizarse estas tarifas, cosa que no se había hecho. En segundo lugar, hemos enfrentado los efectos de una crisis económica muy severa que desde el 2022 ha venido afectando el nivel de precios en el país. La inflación se ha disparado y esto también tenía una incidencia directa sobre los costos del autotransporte y finalmente, por supuesto, la subida del precio de los carburantes como resultado de la eliminación de la subvención de estos, que era una necesidad a fin de evitar el desabastecimiento y las colas que había venido sufriendo la población. Sobre la base de estos elementos, pues se ha hecho un análisis técnico. Las posiciones estaban muy distantes, pero finalmente hemos llegado a este acuerdo que, a nuestro juicio, va a permitir evitar que malos operadores continúen cobrando tarifas absolutamente desproporcionadas. Hemos visto que en algunos casos han intentado o han cobrado más del 100 o 200% de lo que es la tarifa autorizada. Y esto obviamente no se podía permitir y era necesario que se establezca con claridad cuáles eran las reglas del juego en el transporte interdepartamental. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. El acuerdo establece que este 40% de incremento entraría en vigencia el próximo 2 de enero. Sin embargo, ¿qué sucede hoy, mañana, pasado mañana? Porque algunas empresas ya manifestaban que recibieron la circular y ya han incrementado ese 40%. ¿Va a haber algún tipo de control? Bueno, por supuesto que va a haber un tipo de control. En realidad, el acuerdo lo que establece es que estas tarifas van a estar vigentes a partir del 2 de enero. Esto es lo que se ha acordado por razones prácticas y la ATT va a emitir la resolución recién el día de mañana para formalizar esta situación. El tema del control y la fiscalización es un tema que corresponde como una responsabilidad legal. A la ATT se ha venido ejecutando en los pasados días, se realiza permanentemente y va a continuar en el futuro. El tema es que obviamente, y nosotros sabemos, que este es un tema complicado, los funcionarios son relativamente pocos para la magnitud del transporte interdepartamental, sobre todo en estas fechas, y está claro que han habido muchísimas denuncias y abusos. Nosotros hemos procesado las denuncias de acuerdo al protocolo que tenemos establecido. En el caso de que haya sido posible un avenimiento, inmediatamente los funcionarios de la ATT se han aproximado a estos operadores junto con los afectados para lograr la devolución del pago en exceso. En el caso de que esto no ocurriese, pues se ha sentado una denuncia formal que está siendo procesada por la ATT y que, si se demuestra, va a dar lugar a sanciones en el futuro. Director, qué bien que menciona el tema de las denuncias y hacia ese lado va mi siguiente consulta. ¿Tiene el dato de cuántas se han recibido y qué tipo de sanción se le va a dar a las empresas que, permítame el término, han abusado en su momento y cobraban incluso tarifas, por ejemplo, La Paz a Cochabamba de 300 o más bolivianos y la gente en muchas circunstancias tuvo que pagar por la necesidad de viajar?
Efectivamente, ha ocurrido esto, yo soy absolutamente consciente de ello, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho, en muchos casos no se ha logrado un avenimiento. Nosotros hemos estado recibiendo un promedio de 40 a 50 denuncias por día en cada una de las grandes terminales del país, bastante menos en las terminales más pequeñas, y todas estas han sido tratadas de acuerdo al procedimiento que está establecido en la ATT. La ATT no toma decisiones arbitrarias en este caso, tiene un protocolo y un procedimiento que está normado desde el ministerio, y lo que hace es ejecutar estos procedimientos, que en algunos casos además llevan a tiempo porque por supuesto que dan el derecho a la defensa y la posibilidad de una revisión a través de un recurso jerárquico en instancia superior. No sé si tiene las nuevas tablas de los precios con este incremento a mano, pero por ejemplo, una de las rutas más utilizadas desde La Paz es al departamento de Cochabamba, que tenía un tope de 106 bolivianos, por ejemplo. ¿Cuánto tendría que ser el precio límite ahora a partir de este acuerdo? Alrededor de 142 bolivianos. Lo que queda claro también es que son los techos máximos. Se están fijando techos máximos y mínimos, y en realidad existe la posibilidad para el operador de cobrar de acuerdo a las demandas específicas del mercado. Lo que sí nosotros vamos a hacer a partir de este convenio es también verificar que se cumpla con las tarifas piso, es decir, hay una tarifa techo y hay una tarifa piso. Y lo que en algunos casos ocurría es que algunos operadores hacían lo que se llama el remate de pasajes, con lo cual hacían competencia desleal a los operadores normales, que veían cómo de pronto se estaban vendiendo pasajes en 50 o 60 bolivianos y que naturalmente desarticulaban la normalidad del mercado del transporte interurbano. Director, permítanos, si tiene el dato, como le preguntaba Gerardo, ¿podemos repasar algunas de las otras tarifas, por ejemplo, La Paz, Santa Cruz o el eje troncal del país, para que la gente tenga la información a la mano en este momento y tome la decisión de viajar o no? No tengo en este momento las tarifas exactas de cada uno de los tramos, son decenas de tramos, como usted comprenderá, van a estar en la resolución que vamos a aprobar y que vamos a dar amplísima publicidad. Y por supuesto que en este caso vamos a enviar estas tablas a todos los medios de comunicación que estoy seguro nos van a colaborar y sobre todo van a colaborar con la población, dándolas a conocer de la manera más amplia. Pero además en todas las oficinas y en todas las instancias que tiene de comunicación la ATT, pues esta información va a estar disponible, es decir, a través del teléfono, a través de TikTok, a través de Facebook, fuera de las instancias formales en las oficinas de cada una de las terminales del país. Por supuesto, la socialización va a ser importante, pero nos preocupa lo que manifestaba, la falta de personal para hacer los controles y hacer cumplir estas tarifas, tomando en cuenta que mucha gente va a exigir que se cumpla el derecho ante la empresa, y si la empresa no obedece, se va a quedar sin viajar directamente. ¿Han tomado en cuenta quizás acudir a alguna otra institución para que les coadyuven en este tipo de controles operativos? Mire, el tema de tarifas es una responsabilidad exclusiva de la ATT. Nosotros, pero además del tema de tarifas, realizamos dos tipos de control que lo hacemos en coordinación con la policía, hacemos el control con la Defensoría de la Niñez, puesto que integralmente nos interesa que el transporte se desarrolle en ciertas condiciones, no solo de normalidad, sino que se garantice la calidad del servicio. Y en este sentido, coordinamos con todas las instancias posibles. Y en este caso, también con la Confederación de Choferes. Es decir, es de interés tanto de los operadores formales como de las instituciones del Estado que este mercado funcione de la mejor manera posible. Y por supuesto, aquí hay un elemento que es central, y es la atención a las necesidades del usuario. Ese es el eje central que guía toda esta coordinación. En el caso específico de las tarifas, es responsabilidad exclusiva nuestra, y nosotros hemos implementado un plan de emergencia, entre comillas, para estas fechas, que todos los años es conflictiva, es decir, carnavales, fin de año, el inicio de vacaciones, son fechas importantes en las que la gente viaja muchísimo. Tenemos desplegado a todo nuestro personal, se ha reforzado este personal, y en todo caso confiamos en que una vez que las reglas del juego estén claras, la situación mejore sustancialmente. No son todos, ni muchísimo menos, los operadores que infringen la norma.
Bueno, director, le agradezco mucho por habernos acompañado. Era importante tener la voz de la ATT, entendiendo que sí se han desarrollado diferentes operativos de control, que se han recibido denuncias y que también habrán empresas que hayan abusado y que serán sancionadas. Y claro que recibiremos, por supuesto, la lista de precios que nos pueda hacer llegar, director, para socializar, porque esa es la información que en este momento la gente necesita. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, con todo gusto lo voy a hacer. Les deseo unas felices fiestas de fin de año. Igualmente, Muchas director, gracias. bendiciones, que le vaya muy bien. El director de la ATT conversando con nosotros respecto al precio de los pasajes y este acuerdo con transportistas y empresas de una elevación de un 40% en el precio de los mismos. Y con la llegada del año nuevo también llega la vigencia del SOAT 2026. Nos acompaña el licenciado Oscar Cuevas, responsable de Agencia Univida El Alto. Oscar, bienvenido, buenas noches. Imaginamos que la demanda ha crecido en estos días. Mañana también muchos de los propietarios que no compraron el SOAT van a hacer algunas filas, quizás, o quizás no, porque hay plataformas digitales, ¿no?, para adquirirlo. Correcto. En los últimos días la demanda del SOAT se ha incrementado sustancialmente porque, bueno, esperamos creo que a última hora para realizar la compra del SOAT, pero la gente todavía está a tiempo para realizar la compra de su SOAT 2026 hasta el 31 de diciembre. Lo pueden hacer con una rebaja del 2% a través de canales digitales. ¿Qué porcentaje de los propietarios ha comprado el SOAT hasta el momento? Actualmente tenemos alrededor de un 40%. ¿Solamente? El 40% del parque automotor nacional, que más o menos oscila entre 1.8 y 1.9 millones de motorizados a nivel nacional. No se llegó ni a la mitad. Esa otra mitad tendría que adquirirlo este 31. Sí, tienen el día de mañana para poder adquirir. Nosotros nos hemos trazado la meta de poder llegar a 1.760.000 hasta fin del 2026, pero hasta finales del 31 de diciembre, es decir, hasta mañana, esperamos llegar a 1.100.000 motorizados. ¿Y cuáles son los porcentajes de años anteriores? ¿Se llega a un 100%? ¿Se ha llegado alguna vez a un 100% de venta? Alcanzamos alrededor del 94, 95, 96%, pero en ninguna gestión todavía no hemos llegado al 100%. Que es lo deseable y quisiéramos llegar a esa meta. Claro, igual un 90%, estamos hablando de que faltan 50% más, por lo menos, en esta gestión. Ahora, no hay ningún tipo de multa si no se adquiere el SOAT, pero se corre riesgo de sufrir algún accidente de tránsito y no tener esta cobertura, ¿no? Correcto. El SOAT protege tanto al conductor, a los pasajeros y a los peatones en algún hecho de tránsito. Los costos del SOAT o las coberturas del SOAT son 24.000 bolivianos en caso de gastos médicos y 22.000 bolivianos en caso de muerte o incapacidad total y permanente. Entonces, las personas, los conductores que no cuenten con su SOAT, corren el riesgo de estar sujetos a algún accidente de tránsito y no estar cubiertos por el SOAT y no recibir este beneficio. ¿En qué circunstancias no se cubre lo que sucede en un hecho de tránsito? El único caso donde no se procede con la cobertura es cuando el motorizado no cuenta con el SOAT, el SOAT de la presente gestión, de la gestión en curso. Si debe impuestos, si no tiene los papeles en orden el vehículo. No, si debe impuestos, si tiene alguna infracción, ya sea con el organismo operativo de tránsito, no. Él puede realizar la compra sin ningún inconveniente. En caso de estado de ebriedad del conductor que provocó el accidente. La normativa es clara, nosotros tenemos 5 causales de repetición, ya que son justamente una de las causales es cuando el conductor está en estado de ebriedad. En ese caso, bueno, se repite, es decir, el que va a proceder con la cobertura del SOAT es la persona que es civil y legalmente responsable del accidente. A ver, un poco más claro aquello. Un conductor está manejando su vehículo, tiene el SOAT, pero está en estado de ebriedad. Él provoca el accidente. ¿A quién tendría que pasar si no es el responsable? Si él estaba en estado de ebriedad y él es el responsable, él ha provocado, bueno, entonces él es el responsable porque estaba conduciendo el motorizado. ¿Hay cobertura? Hay cobertura. Nosotros vamos a proceder con la cobertura, pero se repite contra la persona. Univida tiene el derecho de repetir contra esa persona. ¿Qué significa repetir? Repetir significa que nosotros corremos con los gastos médicos, es decir, el conductor en ese momento tal vez no tiene para poder, pero la clínica está exigiendo el pago. El SOAT cubre. Me tienen que pagar, tienen hasta tal fecha, se tienen que proceder con operaciones, cirugías que son de urgencia, entonces el SOAT sí procede con la cobertura y a futuro, bueno, esa persona se va a hacer cargo. Repetir significa que después el SOAT o Univida
le va a cobrar a esa persona que provocó el accidente, que estaba en estado inconveniente. Sí, correcto. Y es un proceso administrativo que se lleva de manera interna para que él pueda correr con los gastos médicos y nosotros ya hemos pagado en adelantado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones a la población, a los propietarios de vehículo al momento de adquirir el SOAT? Nosotros recomendamos a la población de que evite las colas de fin de año, que puede realizar su compra ya hasta mañana, lo puede hacer, evite las colas, puede utilizar los canales digitales que los tenemos habilitados las 24 horas, puede comprar por nuestra aplicación móvil, lo puede descargar tanto para dispositivos Android como para dispositivos iPhone, puede realizar la compra a través de nuestra página web que es www.univida.bo y también lo puede realizar a través de WhatsApp. Tenemos una línea de WhatsApp, empieza a chatear con el bot y el bot le va realizando la venta. ¿A través de QR son los pagos? Tenemos habilitado QR, tenemos habilitado tarjetas de débito y crédito habilitadas para compras por internet y también tenemos habilitado Tigo Money. Este año la Rosetta sigue siendo solamente digital. Sigue siendo digital. La Rosetta es un medio adicional de verificación para que el conductor lo pueda descargar en su galería de imágenes y tenerlo en el dispositivo móvil. ¿Qué documento nos piden al momento de comprar el SOAT? Para comprar el SOAT solamente tiene que tener la placa del motorizado. No es necesario que tenga el RUAD o algún otro documento que certifique la titularidad o propiedad del motorizado. Solamente tiene que saber la placa del motorizado y con eso se procede a la compra del SOAT 2026. ¿Este 40% de cobertura o de venta a la fecha es a nivel nacional? Es a nivel nacional. Es a nivel. Tenemos alrededor de 450.000 motorizados que han comprado. Eso era el dato hace 2 días. No lo tengo el dato al día de hoy, pero ya posiblemente hemos sobrepasado los 500.000 motorizados. Una invitación entonces a ese 60% todavía que no ha adquirido el SOAT, Oscar. Claro que sí, exhortamos a la población a que pueda realizar la compra de su SOAT 2026, a todo el transporte libre, al transporte sindicalizado, a todos los vehículos particulares públicos, a que puedan realizar la compra de su SOAT 2026. El SOAT no solamente es un seguro obligatorio, es un seguro que protege, que está detrás mío en el caso de que se suscite algún accidente de tránsito. Yo puedo tener esa cobertura, esa confianza del SOAT de no preocuparme en la recuperación de mi familiar que está accidentado, que está en una clínica y yo me estoy preocupando de dónde voy a sacar el dinero para poder pagar los gastos médicos porque en 2-3 días ya suma 5.000, 6.000 bolivianos en alguna clínica, pues el SOAT te brinda esa seguridad y esa tranquilidad. Bueno, puedes tú estar protegido. Definitivamente es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Definitivamente esa es la teoría con los seguros. Fiestas de fin de año y es importante que también le recomendemos a la población muchísima precaución, ¿verdad? Sí, actualmente estamos con una campaña de concientización y prevención de accidentes de tránsito. Este año se han suscitado bastantes accidentes de tránsito a nivel nacional. Ya el SOAT ha cubierto con más de 106 millones de bolivianos accidentados durante esta gestión. Son los datos que tenemos. Tenemos alrededor de 25.000 personas que han sido beneficiadas con el seguro del SOAT, que han sido cubiertas. Tenemos más de 12.000 casos o 12.000 accidentes de tránsito a nivel nacional. Entonces se ha incrementado, estamos con campañas de prevención. A partir del 1 de enero vamos a estar con distintas instituciones, entre ellas el Organismo Operativo de Tránsito, realizando controles en terminales, en trancas, en puntos estratégicos de la ciudad donde las personas deben tener su SOAT 2026. Además, yo he visto particularmente que el personal de Univida está en las trancas, efectivamente, haciendo el control, pero también dando la facilidad al conductor de adquirir ese momento. Pueden adquirir en todas las trancas de salida de departamentos, incluso el SOAT, ¿no? Sí, nosotros estamos caracterizados con los chalequitos con el que estoy portando actualmente, los chalecos naranjas que nos caracterizan. En las trancas están toda nuestra fuerza de ventas de manera física a través de los POS. Son dispositivos móviles que pueden realizar la venta, imprimen la factura y el comprobante en ese momento. Entonces, también he visto este tipo de operativos, pero en zonas urbanas, a partir del 1 de enero, ¿verdad? No solamente de control, sino también dando la posibilidad de comprar en ese momento. Correcto, nosotros estamos realizando trameajes, estamos realizando barridos en las gasolineras, en distintos puntos de la ciudad, para exhortar a la población a que pueda realizar la compra de su SOAT. Ahora, algo que puede sonar un poco tonto, pero suele pasar. Hay propietarios de motocicletas que dicen, no, el SOAT es solo para los vehículos, para los autos.
las motos también tienen que comprar SOAT. Las motos en sí, accidentarse con manejar una moto es más de un 50%, es mucho más riesgoso manejar una moto. En un motorizado, si hay una colisión entre una motocicleta y un vehículo, pues el que va a salir perdiendo es el de la motocicleta. Entonces el riesgo es latente en una motocicleta y puede también comprar su SOAT 2026. Lo va a proteger tanto al conductor como a su pasajero. Claro. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Usted puede hacerlo en los puntos o también con el número de placa de la motocicleta a través de la página web. Hoy hicimos el ejercicio en Noticieros al Día de ingresar a la página. Es una página muy amigable, muy fácil de poder manejar. Simplemente hay que llenar los datos que se le requiere y la compra se realiza a través de código QR, de tarjeta, ¿verdad? Y tarjeta, hay una tercera opción. Tigo Money. Tigo Money. También con Tigo Money se puede realizar el pago. Correcto. No le lleva más de 90 segundos realizar la compra, solamente le pide la placa, su NIT, su razón social que es la factura y después realizar el pago con el QR. 90 segundos es lo que le tarda a una persona realizar la compra de su SOAT. Oscar, muchas gracias por la información, por acompañarnos y esperemos que ese porcentaje suba en las próximas horas. Esperemos que sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Buenas noches. Por estar con nosotros. 22 horas con 40 minutos. Vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil, con Enrique Dorado desde Cochabamba, también para ver si hay controles o no en las terminales por estos viajes interdepartamentales. Enrique. Buenas noches, muchas gracias. Así es, estamos en la terminal interdepartamental de buses. Y bueno, con esta información que el día de hoy, tras una reunión de la ATT con transportistas, se definió que habrá un aumento de un 40% de manera provisional en la tarifa de los pasajes. Esto va a entrar en vigencia a partir del día viernes 2 de enero y bueno, va a tener vigencia de 180 días hasta que se realice un estudio técnico y de costos para ver si después de este periodo de tiempo los pasajes se van a mantener con esos precios, van a bajar o van a aumentar. Pero como les mencionaba, esto debería entrar en vigencia el día 2 de enero, así que vamos a consultar para ver si las tarifas antiguas se están manteniendo. Por estos días mucha gente, hay mucha afluencia de personas que quieren viajar a sus destinos, aprovechando también el feriado que se viene de 4 días, lo que va a ser desde el 1 de enero, bueno, hasta el fin de semana. Vamos a consultar por acá. ¿Cómo está? Buenas noches, estamos en vivo. ¿Cómo están las tarifas? ¿Se están manteniendo las antiguas? Se está manteniendo nomás. ¿El precio, por ejemplo, para viajar a la ciudad de La Paz? De La Paz está 100 bolivianos, 110, 120 está. ¿Les dijeron algo sobre el aumento que habría a partir del día viernes? No nos avisaron nada todavía. Bueno, muchas gracias. Acá una de las empresas entonces manteniendo, en este caso, los pasajes 100 bolivianos para viajar a la ciudad de La Paz, pero acá también hay viajeros, vamos a conversar con ellos. ¿Cómo está? Buenas noches. Acá esperando para viajar, ¿dónde está yendo? La Paz, señor, sí. ¿Ya compró su pasaje? Ya me compré el pasaje. ¿En cuánto? 120 bolivianos. 120 bolivianos. ¿Qué opina acerca, bueno, va a haber un incremento a partir del día viernes del 40%? ¿Qué opina sobre esto? No sé, todavía no estoy informado, señor, sí. Ya han confirmado pero que va a haber un incremento. ¿Qué opina? No sé, si hay que ver, pues, señor, sí. Listo, muchas gracias. Y bueno, acá igual ya compró su pasaje, está esperando, igual con las tarifas antiguas. Vamos a conversar acá con alguna persona más para que nos comente. ¿Cómo está? Buenas noches, estamos en vivo, coméntenos. ¿Las tarifas se están manteniendo de momento las antiguas? Sí, las antiguas por el momento están manteniendo. ¿En qué precios están para viajar, por ejemplo, a la ciudad de Santa Cruz? 131. ¿Sí? ¿Hay control del ATT? Sí, están controlando. Bueno, muchas gracias. Ese es el panorama que tenemos de la ciudad de Cochabamba. Alta afluencia de personas y bueno, también haciendo la mención que a partir del día viernes va a haber este incremento del 40%, pero por lo que pudimos conversar, bueno, se están manteniendo las tarifas antiguas, se están respetando y también con el respectivo control de la ATT, más bien para evitar de que se supere más bien los límites en los precios. Muy bien, Enrique, gracias. Ahí estamos viendo gran movimiento en la terminal en Cochabamba. También mucha gente buscando realizar viajes por estas fiestas de fin de año. Vamos a hablar de las subnacionales, de una candidatura que ha despertado diferentes tipos de opiniones en Santa Cruz de la Sierra. Hablamos de Maite Flores, que ahora busca ser concejal titular de la capital cruceña. Tenemos un cuadro al respecto, vamos a verlo, por favor. Maite Flores, candidata por Santa Cruz para Todos. Actualmente estudia la carrera de Derecho. Es empresaria y modelo, creadora de contenido digital.
Bien, la tenemos en nuestro estudio en Santa Cruz. A ver si podemos verla para saludarla. Maite, ahora sí. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo está? Buenas noches. Gerardo la saluda. Nos acompaña también Rodrigo Barberí, candidato a concejal suplente por la misma agrupación. Bienvenidos a ambos. Maite, comencemos con usted, por favor. ¿Por qué del mundo, de la farándula, de todo lo que estábamos acostumbrados a ver en redes sociales principalmente, decide dar este salto a la política, tomando en cuenta que el camino de la política es un tanto accidentado? Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos cordial a toda mi gente linda de La Paz y de Santa Cruz y de toda Bolivia que nos está viendo. Bueno, al grano. Yo me vengo preparando hace 5 años. Voy por mi tercera carrera, que es Derecho, y la voy a lanzar con Ciencias Políticas. Esto no es nada improvisado, lo tenía planeado quizás, pensaba entrar a los 40 años, pero todo se dio y aquí estoy, lista para ayudar a mi pueblo, por el amor que tengo, a mi Santa Cruz. Maite, buenas noches. La consulta siguiente igual para usted. ¿Cuál es el reto más grande que va a asumir o que ha asumido para ser en este momento precandidata? Es un reto, es una felicidad y bueno, no hay donde perderse. Lo único que vengo es a querer ser, voy a ser primer concejal, que mi trabajo va a ser fiscalizar y ayudar a todos los necesitados, ¿no? En el tema de salud, ciudad limpia, al deporte, la economía, en todo lo que se pueda. Maite, ¿cuál es la necesidad más urgente que tiene Santa Cruz en este momento? Primero es la salud, porque sin salud no podemos hacer nada, ¿no? No hay dinero que alcance. Primero la salud y después una Santa Cruz limpia y después la educación. ¿Faltan hospitales? ¿Falta personal en salud? Bien, enseguida vamos a retomar el contacto con Maite Flores y su candidato a concejal suplente, Rodrigo Barberí, que reiteramos, una candidatura que ha sorprendido a muchos, ha sido apoyada por otras personas, otras plataformas, y bueno, vamos a retomar enseguida este contacto para seguir conociendo la posición y la idea, el proyecto que tiene Maite Flores en caso de ser electa concejal de Santa Cruz. Claro, y evidentemente estas imágenes que vemos son videos que se hicieron virales en redes sociales de este acercamiento con Angélica Sosa, quien durante un tiempo también fue la autoridad edil de Santa Cruz, y este acercamiento para poder conversar con ella. Y sobre eso le voy a preguntar, Maite, ¿cómo surge este acercamiento con Angélica Sosa? ¿Cómo surge esta propuesta? Usted nos acaba de decir que se ha preparado durante 5 años para poder realizar o ser candidata. ¿Cómo viene el acercamiento con la alianza o el partido que la acompaña hoy? Agradecer a la arquitecta Angélica Sosa. Cada día la admiro más. Una mujer muy trabajadora que ama mucho a Santa Cruz. Y claro que sí, como mujer apoyándola, tiene proyectos muy buenos para nuestra Santa Cruz. Acepté ir de su primera concejal. Maite, ¿cómo has recibido algunas críticas que han surgido? También lo decíamos, habían opiniones de diversos tipos cuando se anunció la candidatura. ¿Cómo has recibido estas críticas? No me afecta para nada en ningún sentido. Estoy aquí con la frente en alto, con las cosas claras y lo que tengo que hacer por mi Santa Cruz. Maite, ¿va a cambiar en algo la personalidad y la esencia de Maite que hemos conocido durante todos estos años ahora, que es candidata? Incluso hasta la forma de vestir la veo diferente. Claro que sí, tengo que adecuarme, ¿no?, a la ocasión. Y ya su issue, su Maite Flores, acaba de cumplir 30 años y tiene grandes sueños, que lo decidí, como te digo, hace 5 años. Y por amor a su pueblo. Claro que sí tiene que cambiar, mejorar, seguir estudiando y seguir trabajando como siempre. Maite, pero ¿te sientes cómoda con este cambio? Porque dices, tengo que cambiar algunas cosas. ¿Te sientes cómoda con este cambio? Me encanta, amo mi nueva etapa, estoy muy feliz, estoy lista y como te digo, estoy con un equipo muy profesional, asesores, abogados, con la arquitecta aprendiendo toda su magia, todo el amor por Santa Cruz. Bueno, la siguiente consulta para usted, Rodrigo, por favor, y gracias también por acompañarnos esta noche como candidato a concejal suplente por Santa Cruz. ¿Qué va a ser lo primero que como dupla o como concejales van a plantear para Santa Cruz? Muy buenas noches, primeramente un saludo muy afectuoso a la ciudad de La Paz y a Bolivia en general.
y a las ciudadelas de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es reconstruir Santa Cruz. Tenemos 3 pilares fundamentales, ya que Santa Cruz actualmente se encuentra en el abandono. Por eso tenemos que devolver lo que era en su momento con el mejor alcalde que tuvimos como ser el señor Percy Fernández y su mejor alumna que no viene a experimentar, que es la arquitecta Angélica Sosa. En el momento cuando ellos estaban, de cada 100 bolivianos que entraban a la alcaldía, 80 se iban para obras y servicios y 20 se iban para sueldo y salario. Hoy, en esta Santa Cruz abandonada que tenemos, vemos todo lo contrario. 80 se van para sueldo y salario y solo 20 para obras. Es por eso que vemos colegios abandonados. No hay los pagos de los sueldos de los médicos, están constantemente en paro médico, están descuidados nuestros jardines. En general queremos recuperar Santa Cruz de la mano de la arquitecta Angélica Sosa y de los concejales que venimos preparados para encarar este momento difícil que viene atravesando nuestra ciudad. Vamos a retomar la pregunta ahora, Maite, antes que haya ese inconveniente técnico. Maite, su propuesta indica principal es la salud para Santa Cruz. Yo le consultaba qué es lo que hace falta en Santa Cruz para que se enfoque el tema de la salud como prioridad. ¿Faltan hospitales? ¿Falta personal en salud? ¿Hay un mal manejo del sistema de salud en Santa Cruz? ¿Cuál es el principal problema en este tema? Sí, podemos mostrar las imágenes de todos los hospitales que vengo recorriendo o visitando, como siempre lo he hecho, y la verdad que son miles de quejas, desde que no le pagan su sueldo puntual, que le deben más de 2 o 3 meses, que no hay camillas, que no hay sillas, no hay medicamentos, que sus techos se están cayendo, que hay goteras. La verdad es una lástima toda la gente que pasa en el hospital, de los enfermos, los doctores, los familiares. Ahora, Maite, evidentemente esto pasa también por tener buena coordinación no solamente con las autoridades municipales, la alcaldía, sino también con las autoridades en la gobernación y el gobierno central, por supuesto, también para temas presupuestos. ¿Qué opina de la manera en cómo se está manejando el país en este momento y de la política? Muy mal. Yo creo que mi Santa Cruz se encuentra ahora en sus peores momentos y se tiene que acabar eso, ¿no? Rodrigo, hace un momento mencionaba sobre el hecho de que Santa Cruz necesita un cambio, ustedes quieren hacer ese cambio, pero para eso tendrían que tener, por un lado, mayoría en el Consejo Municipal, tendrían que tener una coordinación muy fluida y entenderse de la misma manera con el Ejecutivo, con la alcaldía. ¿Ustedes creen que con la agrupación y la fuerza política que están yendo pueden conseguir todo aquello? Por supuesto, ¿no? A la cabeza de la arquitecta Angélica Sosa, que tiene mucha experiencia, y con la fuerza de la ciudadela que hoy venimos de manera impulsando, sabemos que vamos a recuperar Santa Cruz. Pero también es muy importante decir que más allá de tener mayoría, todo eso, una de las funciones principales que tenemos siendo electos concejales es la coordinación con el alcalde. El 22 de marzo se acaba la política y el 23 empieza la gestión por Santa Cruz. Sean elegidos de acuerdo al partido que representen, tenemos que trabajar por Santa Cruz y para Santa Cruz. Sabemos que el arquitecta va a ser alcalde y vamos a coordinar con los 11 concejales por el bien de toda la ciudad. Maite, en caso de que esto se dé, ¿usted se siente preparada para poder asumir el cargo como concejal? Sí, estoy preparada para fiscalizar, ¿no?, a nuestra arquitecta y que todas las obras se cumplan y que todo se mejore. Maite, ¿cómo cree que sería el trabajo en la próxima gestión en caso de que sea electa concejal, pero que la arquitecta Sosa no sea elegida alcaldesa? Tengan otro alcalde que quizás no comparte la línea política de su agrupación. Yo le aseguro que la arquitecta va a ser. Venimos a ganar y estamos trabajando día a día. Con la mente bien positiva, con toda la fuerza y con todo el amor a Santa Cruz. Bueno, Maite, Rodrigo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche en los estudios de Santa Cruz. Era importante conocer también parte de las propuestas de seguro. Tendremos que ahondar mucho más en lo que hoy nos manifestaban. Gracias a ambos por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Y más adelante vamos a seguir hablando de subnacionales, esta vez de la ciudad de La Paz, y estaremos conversando también acá en el set con otro de los candidatos a la alcaldía paceña, Óscar Sogliano, después de la pausa. De La Paz, vamos a revisar el cuadro que tiene que ver con el candidato Óscar Sogliano. Algunos detalles de él, de su vida, de su profesión y actividades. Candidato por APB Súmate, ex subalcalde de la zona sur, además actual concejal municipal de La Paz, licenciado de la Universidad Mayor de San Andrés,
maestrías en análisis de resolución y manejo de conflictos. Y ahí añadiría yo, ahora TikToker. Y bastante activo en redes sociales. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenas noches, Gerardo. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Mandar un gran saludo y un gran abrazo a todos los que ya están en casa. Aquí en La Paz, una noche fría, pero aquí en Eset un poquito más caliente. Un gran saludo a todos los que nos están viendo también desde el calor de sus hogares. En tu caso, creo que no sorprende mucho, Oscar, que hayas buscado ser el próximo alcalde de la ciudad de La Paz, por cómo te escuchábamos hablar y denunciar algunas cosas. Pero, ¿por qué con APB Súmate? Tomando en cuenta que salían publicaciones que te vinculaban a Libre, por ejemplo, tomando en cuenta que hay denuncias de que últimamente los partidos políticos y los candidatos son un negocio, ¿por qué Súmate? Mira, Gerardo, tiene dos respuestas. Las primeras es que antes de mi postulación ha salido mucha guerra sucia que hasta el momento sigue permaneciendo en las redes sociales. Parece que mi candidatura genera un poco de nerviosismo en varios candidatos de varios partidos, pero no era nada cierto lo que estaban diciendo de que yo me estaba acercando a partidos del MAS y de la derecha, la izquierda. No es cierto, por supuesto que no. Y obviamente hemos optado y hemos hablado con APB Súmate porque considero yo personalmente que el modelo de gestión municipal que ha tenido Cochabamba con el capitán Manfred Reyes Villa ha sido el más exitoso en todo el país. Uno basta ir en Cochabamba y para ver, por ejemplo, cómo se ha montado una red de luminarias LED, principalmente en las laderas y en los lugares centrales de la ciudad de La Paz, que ha generado seguridad ciudadana, porque la iluminación no es estética, la iluminación es seguridad ciudadana. En Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, claro, en Cochabamba. Hemos ido a una presentación cuando era en aniversario en el campo ferial. Nosotros como La Paz no tenemos un campo ferial y tienen un campo ferial cada vez más grande. Entonces hemos visto que tienen un modelo de gestión municipal que es digno de replicarse en varias ciudades importantes. Obviamente nosotros con nuestra propia característica. La Paz es una ciudad única, no solo topográficamente, sino por lo heterogéneo de su gente, su composición, sus barrios, pero creemos que este modelo de gestión que tiene que llevar, que es sostenible, que es moderno, que trata a las ciudades en primer lugar y a la región como parte fundamental de la creación o del desarrollo humano, es muy importante y por eso para nosotros ir por APB Súmate, más la experiencia que yo tengo de más de 18 años en gestión pública, es una alianza perfecta para trabajar en momentos de crisis, en momentos difíciles para el país, pero también en difíciles momentos para el tema de los paseños. Esto de Libre, entonces, ¿no se publicó en tus redes sociales? Creo que lo vimos ahí. No, por supuesto que no. Se han creado, como te decía Luciana ahora, por ejemplo, han salido páginas que dicen que son mías y no son, con guerra sucia, acusándome de una cosa y de otra, poniéndome candidatos a concejales, que no son nada ciertas. Yo tengo páginas oficiales, hoy lo he desmentido también públicamente, como también lo he desmentido con el tema de haber sido candidato por Libre. Por supuesto que hemos hablado con varios partidos políticos, ellos se han acercado a mí, hemos podido conversar, pero obviamente para mí lo más importante no es el cuoteo político, ni es con qué partido uno va a ir, sino lo más importante es qué propuestas, qué proyectos y qué soluciones integrales le vamos a dar a la ciudad de La Paz. Después, el color del partido no importa, obviamente. Uno tiene afinidades ideológicas y políticas, por supuesto que sí, no es un taxipartido. Y líneas que uno no puede cruzar, pero creemos que APB Súmate es un partido con una trayectoria de hace muchos años, tiene el mejor alcalde del país como es el capitán Manfred Reyes Villa, y con la experiencia que tengo yo y todo el equipo que me acompaña, creemos que podemos llevar adelante proyectos estructurales y soluciones integrales para los paseños. Oscar, ¿quién busca a quién? ¿Tú tocas la puerta de APB Súmate o ellos te buscan? En realidad yo lo conozco al capitán Manfred Reyes Villa, a su hijo y a varios concejales, porque hemos ido trabajando en varios proyectos. Yo les he ido comentando, les he ido preguntando también a varios concejales, a varios secretarios del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por ejemplo, el proyecto que tienen de los perritos, este centro de adiestramiento, que a mí me parece fundamental y creo
firmemente que debe ser una política pública municipal el tema de cuidado de animales, esterilización y vacunación. Y yo lo veía con una envidia sana, porque cuando estuve en Cochabamba recorrí sus instalaciones y realmente es moderno, es espectacular, es espacioso, los animales están de manera libre y creo que eso es un modelo de proyecto que debemos traer a la ciudad de La Paz. Entonces siempre estuvimos en contacto porque las buenas prácticas se las tienen que replicar, las malas hay que guardarlas y desecharlas y las buenas hay que adaptarlas y trabajarlas para construir una sociedad más equitativa. Y esos proyectos me llamaron mucho la atención y por supuesto llamé al capitán en su momento para preguntarle cómo estaban funcionando las luces LED, cómo estaba funcionando este centro de adiestramiento de canes, cómo estaba funcionando este campo ferial, porque obviamente estos proyectos yo creo que son muy importantes y necesarios también que se puedan ejecutar en la ciudad de La Paz. Yo mencionaba al principio de la entrevista, Oscar, que te hemos visto muy activo en redes sociales, denunciando este tema de las canchas, incluso con tema de transporte, el tema del PAN, te hemos visto realmente activarte en los últimos meses en redes sociales. Sin embargo, yo escuchaba alguna de las críticas de algunos de los especialistas que hacían justamente a esto, que es una copia de lo que hace Mamén Saavedra en Santa Cruz, Medrano, el concejal Medrano también en Santa Cruz. ¿Qué me dices tú de esto? Mira, Luciana, mi tarea de fiscalización en el Ejecutivo tuvo 3 etapas. La primera etapa yo fui secretario del Consejo Municipal y más o menos tuve que ordenar toda la parte administrativa del Consejo y más o menos tramitamos entre 72,000 y 76,000 trámites en 2 años. Los siguientes 2 años o año y medio de mi gestión aprobé juntamente con las zonas y con los demás concejales 18 planimetrías. En los últimos 10 años, antes que yo sea concejal, se habían aprobado 7 en los últimos 5 años. Y nosotros en 1 año y medio aprobamos 18 planimetrías. ¿Qué significa las planimetrías? Da servicios básicos, camino, iluminación, agua, luz, transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Y este año y medio, por supuesto, dejé el tema de la directiva, ya había planteado todas las planimetrías que tenía especialmente en las laderas y en los lugares alejados y me dediqué a hacer un control y fiscalización de las calles de los temas que yo considero que son muy importantes. Peso, transporte y obviamente el tema de la economía de los paseños. Tenemos una alcaldía que está detrás del escritorio, cuando en realidad los gobiernos municipales son los que deben estar en la calle, lo que el vecino debe ver trabajando, haciendo controles de transporte, de trameaje, de subida de pasajes, que lleguen a las paradas, que sábado y domingo lleguen a las laderas porque los vecinos tienen que tomar 2 o 3 movilidades para llegar a su casa y lastimosamente no se ve esos controles. Estuve controlando el tema del peso porque había muchos vecinos que me decían, he ido a comprar 4 kilos, pero yo no creo que eso sea 4 kilos, parece 3 kilos, entonces fui porque no vi un trabajo ni de la Intendencia ni de las instancias de regulación y yo fui a los mercados a hacer esos controles y por supuesto a sancionar a aquellas personas que estaban lucrando o especulando con el bolsillo de los paseños, pero también a aquellos malos funcionarios que no hacen su trabajo y que obviamente perjudican las labores cotidianas que tienen los vecinos porque quieren ir a comprar en un precio justo y en un peso justo. Y así... Pero es parte de tu campaña y estrategia en redes sociales, Oscar. No, es parte de mi trabajo, sí. Luciana. Igual el tema de los animales. Yo vengo trabajando los animales hace más de 5 años, pero creo que ahorita estamos trabajando en un plan de concientización y los animalitos en mi gestión van a ser una política pública. No va a ser solamente de esterilizaciones con iniciativas privadas, sino que vamos a invertir en nuestros animales, en nuestros peluditos para la esterilización, para que tengamos quirófanos y lugares adecuados donde se puedan operar y los podamos cuidar. En otros aspectos también de lo que ha ido sucediendo durante tus años de concejal. Se te ha acusado también a través de redes sociales de tener algunas negociaciones en cuestión de construcciones, de licencias. Se te ha vinculado estrechamente con algunas personas del rubro que están siendo investigadas por estafa. ¿Qué tienes que decir de eso? Mira, Gerardo, yo lo dije públicamente y hice 2 videos hace 2 días que no voy a entrar a la guerra sucia que quieren involucrarme. En 18 años, Gerardo, no tengo un solo proceso en transparencia, ni uno solo. No tengo un solo proceso en el sumario, ni uno solo. No tengo un solo proceso en el Ministerio Público por corrupción, ni uno solo, en 18 años. En 18 años.
Yo he venido a proponerle a la ciudad soluciones integrales y mi plan no va a ser hablar de absolutamente ningún candidato en lo personal, sí en su trayectoria institucional o política, pero no en lo personal. Y es algo que yo no lo voy a hacer por ética, por moral, por respeto a los otros candidatos, pero también por respeto mío. Los documentos son los que mandan y obviamente me pueden acusar de miles de cosas, pero yo tengo la documentación y tengo todas las pruebas de que nunca en 18 años he sido acusado formalmente en ninguna instancia, ni interna del gobierno municipal, ni externa, por ningún caso de corrupción, ni algo que se le asemeje. ¿Y relaciones cercanas con personas investigadas? Por supuesto que no, te vuelvo a repetir, mi campaña va a venir a conducir y a darle soluciones integrales a la población. Lo demás de la guerra sucia se lo dejo a las personas que están interesadas en hacerlo. Lo mío son las propuestas, los proyectos, la construcción de una ciudad equitativa, integral, precautelar el bolsillo de los paseños, atraer la inversión privada, industrializar la basura y por supuesto proyectos integrales como salud y educación que deben ser fundamentales en nuestra gestión. ¿Qué opinas de la gestión que han tenido los concejales en esta última gestión en el municipio de La Paz, Oscar? Te pregunto esto porque veo al menos 3 visibles que están como candidatos. Tú, Roxana Pérez del Castillo y Jorge Dulón. Muy difícil, Luciana, porque en realidad la gestión municipal ha tenido 6 concejales que han sido de la bancada oficialista y 5 de la bancada del MAS. El movimiento socialismo se ha dedicado a destruir todo lo que venía a su paso. A ellos no les importa la construcción de la ciudad, no les importa los paseños, no les importa si hay proyectos o no hay proyectos. Lo importante, ellos asumieron desde el primer momento a destruir todo lo que se estaba haciendo. Y cuando uno se dedica a destruir y no a construir, porque uno tiene que ser crítico, pero también tiene que proponer cosas, tiene que proponer proyectos, porque destruir, Luciana, es muy fácil. Para destruir necesitas 5 segundos, para construir necesitas años, meses que te ayuden a componer y a tener una relación de proyectos. Y lastimosamente, cuando no hemos tenido un consejo constructivo y hemos tenido concejales que han decidido cruzarse al otro frente y aliarse con el movimiento de socialismo, lo que ha generado es una ingobernabilidad total. Y por otra parte, hemos tenido un gobierno, un ejecutivo que ha sido caracterizado por la improvisación, por el desorden, por la falta de planificación, y si todo eso lo mezclas como un cóctel peligroso, sale lo que ha salido. Pero hay concejales que seguimos pensando que la normativa y las políticas públicas es lo más importante. Por esto yo en estos 4 años he aprobado más de 16 planimetrías, he propuesto más de 35 estructuras viales, he estado en todas las zonas y en todos los barrios de la ciudad de La Paz, Gerardo, Luciana. No hay una zona, no hay un barrio que yo no conozca en la ciudad de La Paz. Conozco sus problemáticas, conozco los problemas cotidianos de transporte, de servicios básicos, de agua, de luz, porque he estado con ellos, he hablado con ellos, he construido las políticas que hemos hecho del Consejo de la mano con ellos. Y eso obviamente a mí me ha posibilitado de apartarme de esa bomba molotov. Bien. Y trabajar en mi trabajo de fiscalización, que lo estoy haciendo actualmente. Y solamente en respuesta de lo primero, de lo segundo que me decía Luciana. ¿Por qué en las redes sociales? Porque creo que se debe transparentar el trabajo de todas las autoridades. Yo lo pongo en las redes sociales para que la gente lo vea, para que vea que hay autoridades que sí están haciendo su trabajo y generar conciencia a los vecinos que si bien hay abandono de autoridades, va a haber otras en el Consejo Municipal que van a estar al lado de ellos para ejercer los controles. Bueno, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado. Aguardaremos las listas oficiales cuando las candidaturas estén ya aprobadas. Luciana, muchísimas gracias. Gerardo, muchas gracias. Gracias a todos por el espacio, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todos los paseños y decirles que tenemos un plan basado en la experiencia, un plan que tiene que ver con la recuperación y la cercanía de la gestión municipal a todos los paseños, un plan que ha sido diseñado para tener obras de riesgos, para hablar de la metropolización, pero fundamentalmente para ordenar, acercar y planificar la ciudad que queremos. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Bien, amigos, vamos a hablar nuevamente de este fin del año 2025, inicios del 2026, en la proyección económica principalmente. Nos acompaña vía Zoom Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Siempre es un gusto conversar contigo, Fernando.
¿Cómo tenemos que entender el inicio de este 2026 con las proyecciones económicas después de lo que hemos estado viviendo estas últimas semanas? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo? Luciana, muy buenas noches y gracias por la entrevista. Bueno, creo que es un año muy difícil. Estamos cerrando posiblemente con una inflación superior al 22%, una contracción económica que yo creo que va a rondar entre el 1 al 2%, tomando en cuenta de que las previsiones de organismos internacionales han indicado de que el dinamismo de la economía boliviana va a ser muy bajo y en todo caso se va a mantener todavía, creo, esa contracción económica que se va a agudizar principalmente por los efectos nocivos o negativos, principalmente de la eliminación de la subvención a los carburantes, que está generando poco a poco un efecto inflacionario que se esperaría que en los próximos meses se modere, pero también una menor producción, una economía que está pasando de una fase crítica a tratar de estabilizarse. No es nada complejo, es muy difícil. Ya las máximas autoridades en el área económica y financiera hablan de un primer paso a la estabilización, donde tal vez era necesario hacer este reajuste fiscal tan importante, pero lo que se tiene que precautelar es de que no se profundice más la recesión económica y que al menor costo social no recaiga principalmente en los pobres, porque generalmente con ese tipo de medidas o los reajustes de este tipo de magnitud generan más desempleo y más personas pobres. Sin embargo, creo que se tienen esperanzas, expectativas positivas, pero esto recién es la punta del iceberg de un inicio de un cambio de modelo, o al menos de una reestructuración muy profunda en el tema económico, donde las medidas y además las normas que se vayan a modificar y cambiar van a entrar con mayor peso y fuerza, principalmente en el primer trimestre del 2026. ¿Qué pasa, Luis Fernando? Buenas noches. Con el tema de la calificación internacional, el tema de riesgo país que teníamos y que hemos obtenido de manera desagradable, si vale el término, durante la gestión 2025. Bueno, las calificaciones de riesgo país, buenas noches, Luciana, perdón. Creo que han mejorado notablemente por el escenario político electoral, el cambio de modelo económico, de gobierno y por algunas acciones, sobre todo donde se ha visto de que Rodrigo Paz y su gobierno están buscando financiamiento externo para tratar precisamente de evitar un default, una crisis de balanza de pagos, una situación mucho más extrema de lo que estamos viviendo. El último dato que se tiene de riesgo país al 29 de diciembre es de 669 puntos, que de hecho nos sigue ubicando como la segunda economía de mayor riesgo de inversión de América Latina y el Caribe, pero hemos mejorado notablemente a lo que teníamos semanas atrás, donde superábamos los 1.800 puntos. Había un descenso importante, inclusive los bonos soberanos también han mejorado su cotización. El dólar en el mercado paralelo, tanto el físico como el digital, también se ha mantenido en una tendencia a la baja, se ha congelado prácticamente en las 2 últimas semanas en cerca de los 9 bolivianos. La situación no es expectante, hay optimismos, pero todavía no hay nada tangible, digamos, que podamos decir con certeza de que ya estamos estables o que ya hemos salido de la crisis, nada por el estilo. Creo que nos va a tomar todavía un año más o tal vez un poco más de tiempo, donde se van a implementar medidas más de fondo, más estructurales. Eso es recién el comienzo. Hay que recordar que inclusive de aquí a 5 meses aproximadamente va a haber un nuevo reajuste en los precios de los carburantes, seguramente tratando de equilibrar con los precios internacionales. También se habló ya de unificar el tipo cambiario, que eso también significaría posiblemente una devaluación. Entonces se vienen grandes cambios, grandes retos, y eso puede significar también mayor costo social y una situación mucho más compleja para la economía. Por eso es importante que exista gobernanza y una cohesión dentro del gobierno, hablando entre este tipo de actores, ¿no? El presidente y vicepresidente, y sobre todo lo que se puede hacer con el financiamiento y la cooperación internacional, que creo que va a ser muy importante y clave para estabilizar la economía boliviana. Fernando, tú has publicado una infografía que tiene que ver con el monotributo. Primero vamos a pedirte que nos expliques a qué te refieres o en qué consiste el monotributo. Además haces un análisis de las ventajas, desventajas y das unas conclusiones. Un resumen de esto, por favor, para que la gente pueda entenderlo. Sí, bueno, eso creo que es importante porque además viene inserto en el decreto supremo 5503. El monotributo es
A ver, para que la gente pueda entender, el pago de un solo impuesto, es decir, donde la gente gremial, los informales paguen el IT, el IVA y el UE, que es el 5% de sus ventas brutas. Bueno, las ventajas para la economía general es de que va a buscar ampliar la base de contribuyentes, va a tratar de simplificar el pago de tributos y va a tratar también, porque es un inicio muy complejo, yo diría, de formalizar la economía. Las desventajas es de que el mismo está en función a las ventas y no a las utilidades, que es un reclamo de los gremialistas, porque estos ganan más o menos el 10%, entonces si tú le grabas el 5%, le estarías pues grabando casi 50% de sus ganancias, lo cual no es un buen negocio para ellos. Además, creo que esto también debe entenderse de que es clave e importante que se socialice y se llegue a un consenso mediante mesas técnicas con sus sectores, porque han visto que no hay un trato tan igualitario, porque, por ejemplo, los asalariados no van a pagar, por ejemplo, impuestos si es que no suman 9.900 bolivianos aproximadamente, mientras ellos sí lo van a hacer, sobre todo si sobrepasan las ventas brutas de 250.000 bolivianos. Y además creo que, y eso lo puedo decir porque he hablado con familiares y amigos que son gremialistas, no ven muy atractiva esta norma tal como está, porque más allá de que todavía lo ven algo costosa, están atacando a sus ganancias y sobre todo ven de que el problema no es formalizarse, ellos quieren formalizarse, quieren pagar impuestos, pero que esto vaya a atacar directamente a sus ganancias y sobre todo se vea el tema de que te traiga algún beneficio social en salud y otros tipos de prestaciones, porque por el momento tenemos una economía altamente informal y tal como está esto no es muy atractivo, ¿no? En todo caso creo que es importante, como se habló recientemente en los últimos 2 días, va a haber mesas de diálogo, mesas técnicas donde creo que hay que ajustar eso por ganancia y buscar que realmente los gremiales y el sector informal de la economía se sientan complacidos y obtengan ciertas ganancias o beneficios, no solamente económicos, sino también sociales, para que poco a poco comencemos a formalizar la economía, que obviamente es un proceso de largo plazo. Por supuesto, habrá que tomar en cuenta aquello. Fernando, muchas gracias por este tiempo, siempre es un gusto conversar contigo. No, el gusto es mío totalmente, Gerardo, Luciana. Yo sé que es un escenario bastante complejo, complicado, el que estamos cerrando, pero algo ha mejorado la economía. Pero el año 2026 va a ser una gestión de grandes retos y desafíos, pero creo que si somos pragmáticos, dejamos un poco el tema político y sumamos esfuerzos más allá también de lo que vaya a ocurrir en las subnacionales, la situación puede mejorar, ¿no? Pero reiterando que ese es un proceso, ¿no? Es un camino todavía de largo aliento, donde espero de que se haga lo correcto y lo necesario, sobre todo para proteger a grupos vulnerables y sobre todo a familias de bajos recursos. Y de manera anticipada, sabiendo de que tal vez ya no haya entrevistas mañana, les deseo un feliz inicio de año nuevo 2026 para ustedes, el canal y para toda la familia boliviana. Igualmente, Fernando, y a través tuyo a toda la gente linda de Tarija. Que tengas buenas noches. Un abrazo. 11 de la noche, 21 minutos, amigos. Tenemos mucho más, pero después de esta pausa. Ya volvemos. 23:27. Está lloviendo en la ciudad de La Paz. Le voy a mostrar imágenes en vivo gracias a las cámaras de seguridad del centro paceño, Avenida Mariscal Santa Cruz, con una intensa lluvia y bastante movimiento en el centro paceño, en la calle Colombia, Avenida Mariscal Santa Cruz, tránsito vehicular y personas que, bueno, de seguro están recogiendo algunos puestos de las ferias y se está mojando, ¿verdad? Porque está lloviendo en la ciudad de La Paz. Calle Oruro, igual bastante tránsito para hacer las 11:28. Sí, hay muchísimo tránsito. Han descendido notablemente las temperaturas en la ciudad de La Paz. Y claro, ni que se diga en el Alto, ¿verdad? La Almirante Grau también con bastante movimiento en el tránsito vehicular. Y para tomarle el pulso a lo que sucede en La Paz, estamos con nuestra unidad móvil, Rudy Espinosa, desde Faro Murillo. Me cuentas qué pasa en el lugar.
Van a ver ustedes, Luciana, que en este momento está lloviendo justamente aquí en la ciudad del Alto, precisamente Faro Murillo, como lo comentabas, en el límite entre la ciudad de La Paz y el Alto. Pues tenemos un operativo por parte de la Intendencia, así que quiero que me acompañen precisamente. Se preguntarán ustedes por qué está generándose este operativo por parte de la Intendencia aquí en la ciudad del Alto, porque esta es la Intendencia de la ciudad de La Paz. Pues en este caso, carne de cerdo llegaría desde este punto hasta la ciudad de La Paz, y por ese motivo aquí justamente la Intendente está realizando este operativo para sobre todo ver la inocuidad y cómo se está tratando y llevando a las familias de la ciudad de La Paz esta carne de cerdo sobre todo. Sí, así es. Buenas noches. Juntamente con Senasac, la Guardia Municipal y la Policía Boliviana, estamos realizando los controles en lo que es los ingresos al municipio de La Paz para garantizar el consumo y bueno, el estado de la carne de cerdo en este caso, que son las que comercializan más que todo el día de mañana, ¿no? Muy bien, precisamente también vamos a hablar con el ingeniero de aquí, el personal de Senasac, que ustedes van a ser parte y van a estar viendo la inocuidad que se está teniendo con estos alimentos. Así es, sí, estamos controlando como Senasac el tema de inocuidad, la remisión del matadero autorizado para su traslado y el tema del vehículo también que corresponda, ¿no?, a lo que viene a ser la inocuidad alimentaria, vehículo que cuente con su registro sanitario de Senasac. ¿Cuáles son las recomendaciones que se da a las familias en este caso al comprar justamente en estas fechas ya de fin de año lo que es la carne de cerdo? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo darse de cuenta si está tal vez en mal estado? Bueno, como Senasac nosotros tenemos personal que está sellando la canal. Ya después del oreo correspondiente deben ver el sello de Senasac antes de comprar y que la carne esté fresco, ¿no? Así como su textura. Y eso estamos controlando. Sí. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Van a ver ustedes y quiero que me acompañe este movimiento que se está realizando por parte de la Intendencia. También los efectivos policiales están presentes y ellos están precisamente parados en este lugar a la espera de que camiones, en este caso, tal algunos sospechosos o algunos que tengan marcas tal vez ya registradas de que generan o precisamente distribuyen estos alimentos, paren en este lugar y como hace unos minutos hemos visto, los paran, ven el alimento si está en buen estado o no, Senasac le hace el registro correspondiente y después sigue su camino para dirigirse a los mercados de la ciudad de La Paz. Es lo que se está sucediendo y suscitando justamente aquí en el Faro Murillo, con una sensación térmica de 2 grados y con una lluvia intensa que tenemos aquí, Luciana. Bueno, muchas gracias, Rudy. Te estás mojando y vemos sí, también al personal de la Intendencia con algunos ponchillos por esta intensa lluvia, realizando todavía los operativos. Gracias, Rudy, por la información, tomándole el pulso a lo que sucede en La Paz y también a la ciudad de la ATT en las terminales. Bueno, ineficiente y no existe. A ver, vamos a verlo. Ahí, así, muy bien. Vemos los resultados, 4% dice que es bueno, bajísimo el porcentaje, ¿verdad que es insuficiente? 36% y que no existe un 60%, así votó la gente en las redes sociales de Aquí en Vivo y llegamos al final. Nos vamos a ir con buena música, me gustó mucho. Oye, sí, buen grupo, ¿viste? Sí, puras composiciones además. Correcto. Y ya están analizando su disco. El 30 de enero. Mañana último programa.